Ya estamos de vuelta en el País de las Palabras y con una sección especial que vamos a compartir con todos ustedes, queridos auditores, respecto de novedades que están disponibles en las librerías, en este caso Feria Chilena del Libro, y también algunas cosas que podamos compartir a nivel de libros que se hayan como leído últimamente nuestros panelistas, que es bien interesante eso. Yo quiero abrir el fuego aquí con los libros, no se entienda como Fahrenheit 451, como, no vamos a llamar ningún libro acá, sino que por el contrario, lo vamos a ensalzar. Y al respecto yo tengo un libro notable que lo estoy leyendo hoy en la mitad, son de esos libros que te agarran desde la primera página, y yo tengo que reconocer que Marcelo Leonard está creciendo mucho como escritor, y su libro Pascua es realmente muy bien logrado. ¿Por qué? Él hace una mirada y hace un trabajo bien interesante respecto a los 7 círculos de Dante, respecto de historias donde el punto de vista está construido a partir de una mirada muy personal de primera persona, y donde él va mostrando distintas perversiones, situaciones, ansiedades muy brutales del Chile actual, incluso de la contingencia, de cosas que han pasado, que a nosotros obviamente nos van a remitir a las noticias y a circunstancias muy brutales en la historia reciente de nuestro país, pero contado de una forma muy bien lograda. Él ha ido trabajando en el último tiempo esta mirada, se podría decir como crítica, disidente, muy comprometida con la contingencia, y su libro Pascua es uno de los esenciales que yo recomendaría de los autores nacionales actuales. Es muy recomendable, y yo les garantizo que van a haber episodios en los cuales ustedes se van a sentir realmente conmovidos. Está muy bien escrito, algo que por cierto siempre se agradece. Y el otro libro que también les recomiendo, que es muy muy interesante y que está bastante como en boga ahora, es el libro que, claro, salió a partir de la muerte de este gran matemático y premio Nobel, que es Una mente prodigiosa, de Silvia Nasr, que es la historia justamente de la reciente muerte, sí, claro, de Nach. Que es lamentable, porque en realidad él iba con su señora en el taxi, y bueno, por no ponerse el cinturón de seguridad, lamentablemente falleció en un accidente bien brutal, parece. Uh-huh. Entonces son libros que están saliendo cada cierto tiempo, y en este caso el de Nach ya llevaba tiempo en distribución y volvió a estar en la palestra a raíz del deceso del premio Nobel. Y no sé, que me gustaría que pudiéramos compartir algunas cosas que están leyendo ustedes, cosas que podamos compartir con nuestros Yo fíjate auditores. Que tengo un libro que está permanentemente en mi velador o en mi escritorio, y siempre lo estoy releyendo desde que cayó en mis manos hace unos 20 años, tal vez un poco más, un poco menos. Entonces es un libro de cabecera. No, es absoluto. Es un libro de la Marguerite Yourcenar, ¿no? La traducción es de Cortázar. Bueno, ya con eso. Ya sé cuál es. Y se llama Memorias de Adriano. Tremendo. Que es un libro pero precioso. Yo la verdad quisiera que todos los seres humanos pudieran acceder a la lectura de ese libro, porque es una lectura preciosa. Es la vida del emperador relatada por él, ¿no? Adriano, a mi juicio, es el tal vez más brillante de todos los emperadores romanos, el más lúcido, el más constructor, el que menos amaba la guerra, ¿no es cierto? El que tenía un espíritu crítico frente a la sociedad en que estaba viviendo. En fin, y va relatando de forma magistral. Marguerite Yourcenar se demoró aproximadamente 5 años en las primeras estructuras del libro. Creo que lo termina después de no sé cuánta cantidad de años y de investigación, entonces yo la verdad lo recomiendo desde el corazón, porque es un libro precioso en el que uno aprende tantas cosas. Hay un par de frases que a mí me han marcado de ese libro. ¿Te acuerdas de alguna? Pero por supuesto, a los auditores, mira, y a nosotros, a mí me encanta el libro, pero igual. Peor que equivocarse es tener la razón antes de tiempo. Oye, y esto lo he visto yo en el tema comercial, en el tema empresarial, de forma notable. Yo recuerdo que hace muchos años, miren la cosa que les voy a decir. Hubo un señor en Colchagua que dijo, oye, no podemos seguir teniendo el vino en estas cuestiones de barrica hedionda, ¿no es cierto?, que llevan 20, 30 años, donde la madera está podrida. El vino yo lo voy a meter en unos tambores que voy a mandar a hacer de acero inoxidable. Fue el pionero en Chile, te estoy hablando de muchos años atrás. Quebró,
porque la gente decía que el vino tenía gusto a lata. Entonces, fíjense ustedes, hoy día es impensado hacer vino sin no tener, sobre todo blanco, ¿no es cierto? Exacto, sin tener acero exacto. inoxidable, ¿no? Pero en ese tiempo, cuando lo hizo, era una locura. Bueno, pero es lo que pasa con los grandes pioneros. Sí, claro. Los grandes pioneros muchas veces arden y se extinguen, Sí. pero marcan un hito, y a veces cuando uno comienza a mirar la historia, desde la literatura, de la gastronomía, del periodismo, de todas las distintas disciplinas del quehacer humano, a veces uno descubre que finalmente la persona que inició todo, Nikola Tesla, por ejemplo, estaba el otro día revisando salió por Turner, la editorial Turner española, muy, muy interesante, una biografía brillante de Nikola Tesla. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando la estaba leyendo es que Nikola Tesla tenía la capacidad absoluta de poder comprender cómo funcionaban todos los mecanismos de todas las máquinas que creaba en su mente, y las veía, las imaginaba, tenía una capacidad de abstracción tal que sabía perfectamente qué iba a funcionar y qué no. Impresionante. Entonces, un personaje como Nikola Tesla, que se llama Nikola Tesla, el hombre al que le robaron la luz. Mira. Es porque efectivamente Sí, trabajó para los otros desarrolladores, que en este caso puntual, obviamente querían otro tipo de electricidad, no una electricidad gratis, limpia y absolutamente ecológica. Si hubiéramos tenido la corriente alterna, nosotros ahora no tendríamos ningún problema, o tal vez tendríamos otro tipo de mundo. Así es. Yo tengo un libro que quisiera recomendar, producto también de un tema que ha estado en boca esta semana, que es la corrupción en el fútbol. Pero eso hay libros sí, muy... ya se destapó, ¿no? Sí. Se destapó, o sea, vimos un escándalo de proporción, donde están siendo detenidos dirigentes del deporte del balompié a nivel mundial. Bueno, y sé que en Chile el Servicio de Impuestos Internos la próxima semana empieza una revisión también. Sí, mira, y en la feria chilena del libro hay un libro particularmente muy interesante que se llama El lado sucio del Sí, claro, fútbol. de Ribeiro y Cipolloni. Claro, y ese libro te hace una advertencia. Si quieres seguir pensando que este deporte es tan lindo como parece, no leas el libro. Claro. Qué bonito. Claro, eso, Claro. está muy buena. Eso se llama una bajada. Las bajadas se ocupan muy bien y obviamente te involucran, porque tú dices, en realidad tiene que estar la papita. Y efectivamente ese libro lo hemos destacado por la contingencia, trabajamos mucho de esa forma y claro, es un libro que cuenta la verdad. Qué Sí, bueno. habla sobre el lavado de dinero, la evasión fiscal, el nepotismo, la manipulación que existe, el tráfico de influencia, cómo han actuado los distintos presidentes de la FIFA, cómo han actuado O sea, lo que decía Maradona entonces no era tan descabellado, ¿no? Tal vez la forma en como se dice puede ser un poco potente, viniendo incluso de una persona que Sí, porque en está Argentina metido. algunos lo identifican con un dios. Claro, y pero lamentablemente todo va a empañar de alguna manera el espectáculo ¿La que Copa se va a vivir América? en Chile la sin próxima lugar, semana. sin lugar a Qué dudas. lástima. es que bueno, dicen que junto con el tráfico de armas y el de drogas, el fútbol es uno de los negocios más Sí. rentables del mundo, Sí. pero rentables para algunos parece. Exacto. Algunos que están en Suiza y que viven como reyes. Así es. Qué increíble la operación que se hizo con el FBI en el hotel ahí en... Bueno, el fiscal Gajardo tuiteó algo bien interesante respecto de la acción de esta jueza, esta fiscal que estaba persiguiendo todo este caso, y colocó algo en referencia a su trabajo, a cómo había realizado esta detención tan bien coordinada, y diciendo: este trabajo es increíble, es como el mejor trabajo del mundo, algo así. Efectivamente, porque algo de eso tratan de hacer también acá, Sí, aunque claro. obviamente las condiciones son distintas. Ojalá que Así también es. se haga justicia. Claro, ahora la Así. industria la industria del libro, Eugenio, está reaccionando bastante rápido respecto a los fenómenos que están sucediendo. Y ahí también quisiera hacer, que a lo mejor tú pudieras hacernos la invitación, la introducción al libro de Manuel Salazar sobre Julio Ponce Sí, Lerú. es un acierto de un editores el que tuvieron al momento de poner extra la historia y el génesis de Ponce Lerú como un personaje que muchos lo habían identificado hasta cierto momento como el hombre que había como hecho leso a Pinochet. Pero en realidad parece que Pinochet en este momento tiene que estar riéndose. Pero en el muy infierno. fuerte, ¿no? Ah, Está muy muy fuerte. contento. Cabo. Mira, fíjate que hay una imagen que no se me va a olvidar nunca cuando empieza a aparecer el caso Sokimich, de Ponce Lerú, muy elegante, subiéndose a su auto. Muy circunspecto. Es muy Claro. circunspecto, impecable, con su traje, subiéndose a su auto y con una sonrisa como diciendo: ok, yo me hundo, pero se hunden todos. Y así ha sido.
Bueno, hay una persona que también está empezando como a hablar bastante, que ya lleva no sé cuánto. Bueno, estamos ya el día sábado, en la noche. Tiene que seguir hablando seguramente de Martelli, ¿no? Tiene que estar todavía conversando. Sí, Claro, o sea, Martelli. Esa va a ser una historia fascinante. Lo interesante, el otro día lo conversaba incluso. La historia de Giorgio Martelli. No, y sobre todo del tema de lo que está pasando alrededor de todo esto. Cuando se escriba sobre todo esto que ha pasado, sobre todas las circunstancias más pequeñas, sobre le petite histoire, que se llama, la pequeña historia, las pequeñas cosas que están detrás de todo esto, el back-off, el detalle, la situación, la conversación de pasillo, todo esto cuando aparezca escrito, y ojalá de una forma notable. Tenemos grandes periodistas de investigación que hacen muy bien su trabajo e investigan muy bien. Yo creo que esos libros van a ser fascinantes porque nos vamos a dar cuenta de todos los detalles que finalmente generan la desgracia. Y ahí vuelvo a lo que tú decías, porque eso que nos decía Adriano parece que era verdad. Parece que era verdad, que lo que comienza mal termina mal. Así es. Y parece que la realidad superara a la ficción. Siempre la realidad supera a la ficción, creo yo. Ahora, pero también... mira, es como lo que decía Churchill respecto al éxito. No decía, mire, el éxito es ir de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso, pero sonriente y optimista. Claro. Hay un libro que, ya saliendo un poco hacia la realidad, me gustaría recomendar, que es de von Schirach, Crímenes. Por supuesto. Un gran autor alemán. Él es un abogado. Quien no se lo haya leído, por favor, léaselo. Son pequeños relatos que uno dice, realmente esto es como... No puedo dejar de leerlo y no puedo creerlo, porque él, a partir de casos penales que él vio, circunstancias puntuales, va contando historias que uno dice, yo haría lo mismo. Y es terrible, porque son crímenes, digamos, o sea... Pero están armados como pequeñas cajitas musicales con un mecanismo tan bien construido desde lo narrativo a lo argumental, que son verdaderas piezas, son pequeñas como miniaturas de criminales. Y que historias reales que él, o sea, historias que a él le tocó como abogado, que me imagino que a lo mejor en Alemania habrá un disclosure, se podrán contar estas historias, habrá una manera de no resguardar el secreto del caso, quizás le cambiarán los nombres, no sé, pero que uno dice, esto está sucediendo en el siglo XXI, digamos, es una cosa impactante. Sí, es muy recomendable él como y otro también libro que es bien interesante, es el Culpa. Culpa de él también. Tiene, son editados por Salamandra, que es una editorial española que ha llegado a Chile y que está disponible en todas las librerías de Feria Chilena del Libro. Yo siento que ahí se retratan los libros de von Schirach, la miseria humana actual. Y que es de siempre, la verdad, que uno puede encontrar en Dostoyevsky, que uno puede encontrar en todos los clásicos. En los clásicos, exactamente. Es que yo creo que nunca ha cambiado nada, solamente se ha transformado la forma, es la manera, pero el sentido es lo mismo. O sea, desde la historia clásica, incluso del Antiguo Testamento, con toda su brutalidad, cuando uno analiza desde el punto de vista narrativo, ni siquiera religioso, narrativo, uno dice, chuta, esto es como el desmadre, porque efectivamente hay una cantidad de situaciones que, vistos desde el punto de vista religioso, ahora desde otro punto de vista serían también bastante cuestionables. Sí, claro. Y desde el punto de vista de los derechos humanos sería totalmente cuestionable, pero hay cosas que son tremendas. Y fíjate que Ferguson, economista, historiador Neil Ferguson. Sí, Neil Ferguson, en un libro pone una recomendación de una serie de autores que a él lo han marcado. Y finalmente dice, pero el imprescindible de todo es, y usted debe hacerlo si quiere entender al mundo antes, durante y después, es leer las obras completas de Shakespeare. Bueno, sí. Claro. Es que lo interesante que tiene Shakespeare, yo creo que ese es unos grandes aportes desde lo dramático, es cambiar el concepto de la tragedia. Teníamos el concepto de la tragedia griega, donde el hombre estaba predeterminado y donde estaban los dioses que como títeres manejaban. En cambio, Shakespeare vuelca le coloca un espejo al hombre en sí mismo y él se transforma en su propio derrotero. Incluso a tal punto de que él plantea Shakespeare en sus obras que hay veces que es mejor no saber las cosas, es mejor no saber lo que hay adentro. Hay un momento donde... Es mejor no abrir la puerta. Es mejor no abrir la puerta. Claro, y durante mucho tiempo a lo mejor se puede mantener, pero es como contener algo que es ineluctable, es como algo que se va a producir en algún momento y que pasa la historia de Chile en este momento, donde todo este entramado, o toda esta repisa se vino abajo. Y donde todo lo que nosotros queremos como conocer ya es más posible de acceder, porque antes también todo se manejaba a sotovoces, bajo la mesa, bajo la alfombra, y de alguna manera estaba eso. Y eso también se ha llevado al cine, porque por ejemplo ahora tenemos esta tremenda película Caradima, muy recomendable, y El Club. El Club. Que
Yo no he tenido oportunidad de verla hasta el momento, pero guardo mi momento para ir a disfrutarla. Yo creo que mañana me voy a hacer el tiempito y voy a ir a ver Caradima, por lo menos. Sí, sí. Ahora, yo en Caradima tengo que reconocer que Luis Ñeco hace un papel tan brutal que te convence tanto que a mí lo que me produjo es cómo una persona puede llegar a tener ese nivel de perversión, tal vez incluso más allá de lo sexual, sino que de involucrarse de una forma tan terrible con la historia y la vida de este muchacho, al punto de producirle este daño tan tremendo, porque finalmente es un tipo que teniendo la posibilidad de redimirse, no lo hizo. Y no lo hizo, y queda muy claro en Caradima, El Señor de los Infiernos, libro que también está disponible en librería. María Olivia Monkeberg. María Olivia Monkeberg queda muy claro, porque esa es la pauta que se dio. Ahí se cuentan cosas de Caradima impresionantes. ¿Ustedes se acuerdan de el pijerío que dispara sobre el general Schneider para impedir que el gobierno de Salvador Allende tuviera acceso al poder? ¿No? Exacto. Bueno, ustedes saben que durante un tiempo ellos se pierden, ¿no? Y ustedes saben dónde se escondieron, ¿no? No. En la parroquia El Bosque, con Caradima, ¿no? Entonces Caradima, no es que iban pasando por ahí y dijeron, oye, entremos aquí y escondámonos. Había toda una cosa premeditada. Era parte de un complot, ¿no es cierto?, para hacer caer un gobierno. O sea, desde ahí parte, por eso el poder que el tipo tenía después, ¿no es cierto? Porque estas familias se lo bancaban, estas familias de poder, ¿no? O sea, la verdad es que la perversidad de Caradima, en este libro de María Olivia Monkeberg, me tocó entrevistarla para una revista a ella y leerme, por supuesto, completamente el libro. Y también me tocó entrevistar a Murillo. Y la verdad es que la perversidad de Caradima como persona, esa manera psicopática de convencer a este grupo, de tenerlos así como retenidos, me llama mucho la atención, pero lo que más me llamó la atención, y lo hablaba con un abogado que es el que llevó el caso, Juan Pablo Hermosilla, es que él hizo una cosa bastante inteligente. Él se metió a las familias de alta alcurnia, que siempre querían tener algún hijo cura, esas familias con mucho dinero, y él invistió a cada uno de esos hijos, que hoy son el círculo de protección que tiene Caradima y que es difícil sacarlos, como digamos, de la iglesia. Es muy complicado. Y que quienes fueron los que le donaron a Caradima departamento, plata, etcétera. Entonces hay una perversión muy grande, y Murillo se tuvo que ir a Francia para digamos, bueno, él se fue a hacer un doctorado, él es filósofo, y él hizo un trabajo especializado en el tema del poder. Esa fue su manera de sanarse, de cómo el tema del poder y cómo el poder puede, de alguna manera, ¿cómo se podría decir? Como someterte y no dejarte ser. Y gracias a eso, a entenderlo desde la perspectiva de la filosofía, de la política, él logró un poco sanarse, por así decirlo. Es que a través de los libros yo creo que eso es interesante, cuando uno tiene la posibilidad de leer, y por ejemplo historias tan brutales como las de Caradima, o situaciones por ejemplo como las de Ponce Lerú, a uno le permite tener esa comprensión de entender cuáles son los mecanismos que funcionan en las personas para cometer lo que hacen. Y en el caso, por ejemplo, de las víctimas, de tener esa empatía y esa solidaridad. O sea, la lectura te da esa gran capacidad de ponerte en el lugar del otro, sobre todo desde el punto de vista de las personas que han sido violentadas, y tratar de comprender, porque es muy difícil. Esa por ejemplo, cosa, en el caso de Conchira, tratar de comprender la forma de pensar de un criminal, o incluso que hay crímenes que a veces no eran con esa intención, y es una serie de sucesos desafortunados, como se dice, lamentablemente. Pero es interesante lo que pasa con la literatura en ese sentido. Ese en el fondo, ese abuso de poder que uno ve tanto puede ser como en un Ponce Lerú, como en un Caradima, que se presta mucho para Chile. Y la otra vez, a propósito de todo el tema de la violencia contra la mujer, escuchaba a la ministra del SAM diciendo que se habla muy livianamente de que, que es tonta, mira, estuvo tantos años para que le pegaran, para que la maltrataran. ¿Y tú sabes cuánto se demora una mujer en denunciar una violencia? 7 años. Ese es el promedio que ellas han sacado de que la mujer hable, digamos. Entonces no es tan fácil. También es un tema poco tratado en Chile, el tema de la violencia contra la mujer, que ahí hay como pequeños déspotas, digo yo, así como
de lo grande a lo chico, al mundo pequeño. Transversalmente, claro. Ahora, yo creo que es en ese sentido, y retomando un poco para ver el lado luminoso también. El lado de Viva Chile y positivo. Yo creo que sería, porque es interesante, o sea, tenemos toda esta realidad que a veces es como una especie de gran peso que uno tiene que cargar por sobre la espalda, y en realidad también tenemos que buscar una forma de poder sobrellevarlo. Y yo creo que esa mirada positiva, siendo comprometida también y sin desconocer toda la justicia que tiene que ocurrir, es importante también destacarla, Pato. O sea, pero esta idea de darle este giro pasó justamente a tu proyecto, porque estaba el dominio disponible, estaba el nombre, que es un nombre muy potente, pero este giro partió a partir de toda esta situación que estamos viviendo, o sea, de tratar de revertirla a partir de otro punto de vista. O sea, a mí en lo personal esto se me gatilló cuando estuve allá en el sudeste asiático. Es que tal vez la forma de pensar de ellos te influyó mucho. Sí, o sea que definitivamente la felicidad no va por el lado del éxito material. Absoluto. Definitivamente. Sí, ahí aprende. Definitivamente, o sea... hay algo que cambia, de alguna forma algo que cambió en ti también. Sí, de todas maneras, y de hecho hoy día, si bien tengo una visión mucho más crítica de mis medios de información, o sea, no podía no sentir un poco de pena frente a las situaciones que estaban pasando en Chile y ver que en la precariedad de un país como Tailandia, que en muchas cosas es mucho más precario que el nuestro, la sonrisa abunda por todos lados. Y no es solamente la mirada de un turista, porque traté de hacer la vida lo más tailandés posible. Claro, para involucrarte con su cultura. Claro. Sí, claro. Vietnam, que es otro lugar que ha sido castigado tanto. Que yo creo que en el caso de Chile hay una frase muy interesante respecto a eso que la plantea el filósofo Sibelius, que dice: y a pesar de que azarosamente tratamos de encontrar lo indeterminado, sin embargo nos terminamos encontrando solo con cosas. Mira, nosotros... O sea, nos definimos por las cosas que nos rodean. Nosotros en Chile tenemos todo, pero todo para ser felices. Y vemos todo gris. Sí, interesante este proyecto, porque va a incluir cultura, va a incluir iniciativas, va a incluir encuentros y espacios, lugares. O sea, yo creo que eso es interesante. Mostrar el Chile positivo. Mostrar el Chile positivo. Y de hecho este programa se justifica un poco en eso. Yo pienso que este programa, cuando lo discutíamos antes de lanzarlo al aire, era un poco tener la oportunidad de hacer otras cosas en la vida. O sea, no es simplemente tener una vida súper larga en la jornada laboral, muy estresante en los tiempos de traslado, para llegar a la casa, prender el televisor y encontrarte con una realidad deprimente. Exacto, porque uno se narcotiza con eso. Exactamente. Entonces hoy día, por ejemplo, te digo, con los libros que ha recomendado Javiera, Joel, Eugenio, te digo, tienes para gozar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y realmente vivir en otro país. Sí, claro. En el país de las palabras. En el país de las palabras y en el país donde la lectura es posible, porque también queremos hacer ese llamado. O sea, existen espacios culturales que son, obviamente, las librerías, Feria Chilena del Libro, que nos apoyan toda esta iniciativa, que se la juega por estar presente y tener espacios donde se pueda conversar, como lo que pasa con Alfredo Levin y tal. Pero también existen bibliotecas, también existen un montón de espacios, porque a veces la gente me dice, sí, el libro es caro. Tal vez, hay que trabajar harto en eso, hay que trabajar en el fin del IVA, pero desde el primer momento. Eso es un gran fracaso de los gobiernos de la concertación y de los gobiernos de la democracia. De cómo no terminamos con eso, que es una herencia de la dictadura. O sea, cómo es posible. Incluso por un asunto de sentido común, de decencia. Sí. Y eso por un lado. Y lo otro es que existen las bibliotecas y los espacios culturales. La gente tiene que volcarse en la calle, sí, pero tiene que también aprender a vivir y a estar en convivencia. Tratar de vivir en forma armónica. Podemos nombrar también, no las hemos nombrado. No, pues tenemos un auspiciador súper entretenido, que también hace ciudad, hace cultura, que es la Academia Fotográfica de Chile, que las tuvimos acá en el programa, Joy Pérez y Gabriela Pérez. Y esa es una buena noticia, ¿te fijas? Sí, esa es una buena noticia. Cuéntanos qué cursos hay para que la gente se inscriba. Además vamos a sortear un curso al mes. Fantástico. Durante el mes de junio vamos a sortear un curso de fotografía básica para que nos escriban. Claro, excelente. Es importante que una vez terminado este programa puedan comunicarse con nosotros a través de Twitter o de Facebook para poder inscribirse en los cursos, ya que, mira, Academia parte ahora en junio, un junio súper recargado. Tenemos 6 cursos interesantísimos. Son científicos mundo de la fotografía. Por ejemplo, el 6 de junio parte el libro sobre iluminación, que uno podría pensar que una cosa como poco importante, pero el uso de la luz, el trabajo de la luz es fascinante. Es importantísimo. Sin luz casi no hay fotografía. Claro, y una iluminación te puede colocar la misma cara, una cara angelical, una cara terrorífica, da todo.
Es precioso ese trabajo. Después también hay un curso de fotografía experimental, que es como fotografías locas que uno puede hacer a partir de un lente y ciertos... Y sacándole provecho también y conociendo y forzando lo que puede tener uno como cámara hasta el extremo. Claro. Después también, el 2 de junio parte un curso que es de fotografía y desnudos. Ah, bien. Que, a mí me fascina el desnudo en la fotografía. Yo me imagino de inmediato a Man Ray, me acuerdo de Man Ray, precioso. Ese desnudo precioso que apenas atisbas. Bertoni, el poeta, también es un gran fotógrafo y tiene también libros de fotografía de desnudos maravillosos también. Mira, para que la gente se haga una idea, cada curso estos son aproximadamente entre 4 o 5 clases. Por ejemplo, bien práctico. Y bien práctico. El de desnudo se da a partir del día martes 2 de junio, de las 7 de la tarde a las 9:30 de la noche. Mira. Y ahí son todos los días. Buenos horarios también. Muy buenos horarios. Y además la academia queda en Bilbao con los Leones, o sea, súper bien ubicada. Súper bien ubicada y los profesores, para qué decir, son excelentes. Sí. Después, otro curso que tienen, que hoy día en el mundo más digital se requiere sí o sí, el curso de Photoshop. Sí, claro. ¿Ya? Siempre sirve creativamente. Yo lo hice estupendo, me encantó, muy buen curso el de Photoshop, aprendí harto. Claro, y también finalmente 2 más, que es el retrato fotográfico, que a mí en lo personal es un tipo de la fotografía que a mí me gusta, la fotografía de retrato. O sea, sí, claro. Pienso que es la mejor manera de poder captar lo que está pasando en una persona. La esencia, la esencia. Mira, hay gente Poirot, que capta el alma. Poirot, que fue un gran fotógrafo que comenzó en el mundo del teatro, con el teatro, la comedia. El gran fotógrafo de Allende. Y de Allende, por supuesto. Y claro, él de alguna manera, con la fotografía del retrato, captura la esencia de las personas. Claro, así es. Tú puedes, sin hablar con una persona, al mirarle su cara, saber qué le está pasando. Y queda eso perpetuado para siempre en una bella fotografía. Tú al mirarle a una persona puedes saber cuál es su historia. Sí, claro. Y entonces, yo creo que también la invitación es buscar que la gente encuentre en la fotografía un espacio de distensión, un espacio creativo, un espacio que les dé, por ejemplo, que sea un hobby, pero de que también sea una oportunidad para ser creativo. Sí. Y darse ese lujo de poder tener espacio y tiempo para uno mismo, para crear. Bueno, y a pesar de que todos estos cursos pudieran parecer que son de una segunda etapa, la academia todos los meses está ofreciendo un programa de fotografía básica, en la cual se le pide a los estudiantes, en estas 5 clases, que vayan con su cámara reflex, con lentes intercambiables, para que la puedan usar y no saquen fotografía en modo automático. Claro, y comiencen a ocupar su material. Claro. Excelente, o sea, nuestras amigas nos están ofreciendo una muy buena oportunidad de conocer fotografía, de aprender a ocupar nuestras cámaras, de aprender a apreciar y a mirar, y eso es muy importante. Todos estos cursos están en la página de la academia, que es www.academiafotográfica.cl, ¿ya? Y ahí ustedes se pueden inscribir, pueden hacer pago en línea, pueden hacer como quieran y empezar a participar ya desde la próxima semana. Los invitamos entonces a que visiten la página de la Academia Fotográfica y a que postulen a través de nuestras redes sociales para sortear un curso de fotografía básica que tendremos todos los meses y que le agradecemos a nuestros auspiciadores. Principalmente en Twitter, Eugenio, que nuestro Twitter es País de Palabras. El País de Palabras. País de Palabras. País de Palabras y en Facebook, El País de las Palabras, ahí nos encuentran de inmediato. Perfecto. Vamos a actualizar todos, vamos a subir todos los podcasts, estamos un poquito atrasados, pero vamos a colocar todo el día para que ustedes estén enterados de lo que viene, de los sorteos que tenemos pendientes, de los ganadores de los sorteos de los libros y de todo lo que estamos preparando para ustedes en este espacio cultural, que es un momento de conversar la noche, sobre todo el día sábado, cuando uno se prepara para compartir entre amigos, en familia, para descansar incluso, estar ahí en familia tranquilo. Mire, participar de esta conversación con un picoteíto, con unos vinitos, un buen espumante. No sé, bueno, ya nos está tentando, ya nos vamos a tener que ir ahora a tomar algo. Para el próximo programa podría darnos algunas recomendaciones de vino, ya que usted es un excelente catador. Pero encantado, pues. Vinos y literatura. Eso, vamos a traer. Podemos hablar. Oye, y déjame decirte, Eugenio, y a ustedes, querido, hay una cantidad de libros, sí, claro, que tienen que ver con la gastronomía y las historias que son maravillosas. Entonces, ¿te comprometemos para la próxima semana? Ya estamos cerrando esta edición del País de las Palabras, agradeciéndole el tiempo que nos han dado para poder conversar con ustedes y compartir junto a Javiera, a Joel, a Patricio y a quien les habla, Eugenio Alcaíno, esta noche en Radio Universidad de Chile. Ya vendrá otro sábado para conversar con todos ustedes sobre cultura y nuevos invitados que nos están acompañando, porque bien los nombres bien los adelanto. Que estén muy bien. Noches para todos ustedes. Buenas noches. Estamos cerrando una nueva emisión del programa El País de las Palabras, un espacio dedicado a los libros y a la conversación cultural.
Una cita imperdible todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, junto a los periodistas y conductores Javiera Moraga, Patricio Hernández y Eugenio Alcaí. Desde